En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy es un día muy especial para los franciscanos de María que dirigimos esta parroquia, porque celebramos la fiesta, la memoria de San Francisco de Asís, una de las fuentes de nuestra espiritualidad. Pedimos, por tanto, al Señor, hoy especialmente por la familia franciscana, para que sea fiel al carisma que el Señor ha depositado en el corazón de aquellos que hemos sentido la llamada a seguirle en esta familia. Como siempre, iniciamos la Eucaristía pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad, concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio?
dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Una sola es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Todos los años, miles de peregrinos recorren el camino de Santiago. Muchos tienen una motivación religiosa, otros simplemente lo hacen para pensar, para darse un paréntesis en su vida y de esa manera, siguen una ruta que les ayuda a encontrarse consigo mismo. Yo he tenido la suerte de realizar varios caminos de Santiago. Caminando solo uno, me salieron muchísimas ampollas, todos los días me llovió y prometí al Señor que salvo causa mayor, caminando no lo volvería a hacer. El resto los he hecho en bicicleta. Y aunque pueda parecer paradójico, sufro menos en bici que caminando. Y en uno de esos caminos de Santiago, un peregrino hablando con un hospitalero comentó algo que me llamó profundamente la atención. Comentaba el hospitalero cómo la mayor parte de las personas iban directamente a Santiago siguiendo una de las rutas que hay. Bien el camino francés, que es el que viene por la zona de Castilla, por Burgos, bien el camino del norte, que es muy bonito aunque tiene muchas pendientes, o el camino de la costa, o el que viene de Sevilla, el de la Vía de la Plata. Hay multitud, lo importante es llegar a Santiago. Pero comentaba el hospitalero que la gente va a Santiago, pero se olvida de que hay otro lugar muy importante que está antes de Santiago. Tan importante que hay un dicho que dice: el que va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y no al Señor. ¿Por qué este dicho? Porque en la Catedral de Oviedo, en el Salvador de Oviedo, conservan el Santo Sudario de Cristo. Y entonces entre muchos peregrinos surgió el deseo de, antes de visitar la tumba del apóstol Santiago, ¿cómo no visitar el Santo Sudario que está en Oviedo? El que visita Santiago y no el Salvador, visita al siervo, que es importante, pero se olvida del Señor, que es mucho más importante. De esto os quiero hablar hoy. San Francisco de Asís tuvo esa finura espiritual que le hizo darse cuenta de qué era lo importante. En él sobresalían muchísimas virtudes, desde el amor a la obra de Dios, a lo que el Señor había creado, el deseo de seguir a Cristo sin poner glosa al Evangelio, viviéndolo tal cual el Señor lo había expresado. Pero sobre todo lo que destaca de San Francisco es esa visión de que el Señor quiere que le amemos. Cuando uno entra en este templo, a veces no se da cuenta, pero está. En el atrio hay un mosaico grande, con una frase: el amor no es amado. Porque San Francisco de Asís recibió el don de ver lo que la gente le decía a Cristo. Y en esa pequeña iglesia, donde él rezaba con frecuencia la porciúncula, el Señor le concedió ese don. Y San Francisco salió llorando y gritando: el amor no es amado. El amor no es amado porque la gente que abarrotaba esa pequeña iglesia iba a pedir, pero nadie iba a dar gracias. Iban a presentar sus necesidades, que está bien, pero nadie iba a decirle al Señor: te amo, te quiero. San Francisco es del siglo XII, muere ya en el siglo XIII. Habían pasado muchos siglos desde que Cristo vino, y las personas, como ocurre hoy en día, seguimos, como Marta, fijándonos en lo que no es trascendental y fundamental, olvidándonos de lo esencial. ¿Qué quería el Señor? No quería que saciaran su sed o su hambre cuando fue a casa de Marta o de María. Iba a saciar él el hambre y la sed de Marta y de María. Pero Marta se equivocó. No fue capaz de darse cuenta de qué es lo que buscaba el Señor. Y puede que nos pase a nosotros lo mismo,
Que, como dice el dicho, vayamos a ver la tumba del apóstol Santiago, que está muy bien, y nos olvidemos del Señor, que es lo mejor. ¿Cuánto tiempo dedicas a Cristo en la oración? No, es que hago muchas cosas. En muchas de ellas está Cristo presente, cuando cuidas al pobre, al necesitado. Es verdad, pero no hay presencia sacramental más que la Eucaristía. Y es la presencia fuente de la vida cristiana. Y que Jesús se quedó en la Eucaristía para encontrarse contigo, llenar tu corazón de esperanza, sanar y curar tus heridas. Y a veces tenemos tiempo para todo y para todos, menos para Dios, que es el gran abandonado en nuestra vida. O a veces tenemos tiempo para venir a encontrarnos con Él, pero no para expresarle nuestro amor, no para escucharle, sino simplemente para pedir. El amor no es amado, porque no hemos entendido que Dios, que Cristo, el Hijo de Dios, que está en la Eucaristía, no solo se queda en la Eucaristía para saciarnos, sino también porque quiere encontrarse con nosotros, porque nos ama. El cristianismo es la religión del encuentro, de un yo con un tú, y del amor recíproco, del amor del Dios que se acerca a ti, pero también del amor que tú tienes que darle a Dios, amor de ida y amor de vuelta. Porque de lo contrario podemos caer en el error de tratar a Dios como alguien que me soluciona los problemas, al que recurro únicamente cuando yo estoy necesitado, pero me olvido de Él. El amor no es amado. Después de 13 siglos de cristianismo, San Francisco grita y llora: el amor no es amado, porque la gente solo pide, pero no da gracias, solo acude cuando está necesitado y se olvida de que hay alguien que siente que está en el sagrario y que lo que quiere es encontrarse con nosotros simplemente por puro amor. Quien visita a Santiago y no el Salvador, visita al siervo y no al Señor. ¿Cuántas veces nos olvidamos del Señor y solamente buscamos lo que el Señor nos da? Pero nosotros tenemos que acudir a buscar al Señor, porque es lo más grande que tenemos, es lo mejor que nos ha pasado. Que no nos equivoquemos como Marta, que andaba inquieta y nerviosa con tantas cosas, pero se olvidó de lo esencial, que el Señor le esperaba. Quería que le prestara atención para llenar su corazón con su amor y con su esperanza. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que pertenecemos a la familia franciscana, para que hagamos amar al amor, para que Cristo ocupe el primer lugar en nuestro corazón y de esa manera también seamos capaces de verle presente en los que sufren y pasan por nuestra vida. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Roguemos al Señor. Y pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Edward, Jan y Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.